Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones. Estoy contento porque nuevamente nos volvemos a ver en la cápsula profética y quiero leerles algunos pasajes de la palabra del Señor en el capítulo 24 de Lucas. Creo que esto era un momento similar al que estamos viviendo hoy en día. Y el tema yo le he puesto camino a Emaús o camino a Jerusalén. ¿Cuál escoges tú? Porque dice el versículo 1 del capítulo 24 que el primer día de la semana, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Habían varias mujeres, fíjese que habla de Juana, habla de María Magdalena. Eran varias Juanas las que estaban cerca del Señor Jesús, que precisamente ellas mantuvieron el ministerio del Señor Jesús. Ellas fueron las que llevaban muchas cosas que él necesitaba y amaban al Señor entrañablemente. Yo lo que quiero mostrarles con este pasaje precioso, hermano, es de que lo más importante, lo mejor está después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos habla de una vida eterna. Y dice que el primer día de la semana es, acuérdese, hermano, que en Israel el primer día de la semana era el sábado de cuando se ponía el sol. Entonces estas mujeres salieron de madrugada hasta cierto punto a buscar a Jesús. Pero ¿cómo lo buscaban? Buscaban no creo que ellas lo buscaran para encontrarlo vivo. Ellas estaban buscando el cuerpo de Jesús, sobre todo María Magdalena, pero a mi parecer estaban buscando un cuerpo muerto. ¿Y cómo podremos buscar al Señor ahora, hermano? Hay mucha gente que le busca, pero solo nada más buscan a un Cristo muerto. No buscan a un Cristo que murió, resucitó y se aparece. Bendito sea el nombre de Dios. Pero quiero hablarles de que estas mujeres, cuando llegaron a la tumba, ¿por qué razón ellas vieron ángeles? Dice que aparecieron unos seres vestidos con vestiduras resplandecientes y les indicaron que por qué buscaban a Jesús si él estaba vivo. Acuérdate lo que dice Hebreos, dice: ten cuidado de apartaros de un Dios vivo. Apartarse de un Dios vivo, hermano, quiere decir que lo tienen por muerto. Entonces la mente puede estar tupida, pasando momentos terribles, y Jesús estaba observándolos. Ese es el momento donde el Señor Jesús observa nuestra actitud, nuestra devoción, cuál es la intención. Pero quiero seguir leyendo aquí, fíjese, porque yo veo aquí dos señales importantísimas, hermano. Hoy en día tú puedes estar atribulado, puedes estar confundido, pero el Señor te quiere dejar dos señales que yo veo en este pasaje, capítulo 24. Y aquí está la primera señal. Mire, el verso 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Quién removió esa piedra, hermano? Fíjate que la historia cuenta de que el Señor Jesús les decía a sus discípulos, y lo escuchaban los fariseos y lo escuchaban los altos dirigentes, y él les decía que el templo, dice, el templo yo lo destruyo en 3 días, lo destruyo, pero en 3 días lo vuelvo a levantar. Entonces ellos entendían, y los fariseos y los altos dirigentes entendieron que el Señor Jesús
estaba diciéndole a sus discípulos que si sucedía lo que iba a pasar, la muerte, que sacaran el cuerpo, que hicieran esto y el otro para confundir a los demás. Pero entonces los gobernantes, cuando sepultaron al Señor Jesús, mandaron a sellar la tumba de una manera fuerte. Pusieron marchamos, pusieron una gran piedra y dejaron guardias ahí custodiando por si los discípulos, los seguidores de Jesús, llegaban a sacar el cuerpo del Señor y después decir que había sucedido otra cosa. Pero oiga, hermano, lo impresionante es la primera señal que viene de arriba del cielo. Van a acontecer señales que son del cielo a la tierra. Y una de ellas fue remover la piedra. ¿Quién la removió, hermano? Sí, se puede pensar que los ángeles, pero con el poder de Dios. Y dice, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como que les tuvo que decir, los ángeles tuvieron que decirle a estas mujeres, porque el caso de Pedro y Juan cuando llegaron a la tumba, que posteriormente ellos fueron informados, no habían ángeles. Qué curioso, hermano, que las mujeres tuvieron necesidad de que los ángeles les dijeran que el Señor no estaba allí. En otras palabras, les está diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay gente que está buscando en las iglesias a un muerto precisamente, pero el Señor Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y sucedieron otras cosas ahí, porque dice que el verso 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Porque el Señor les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron, hermano, ¿quién irá a ser el encargado de recordarnos que Él va a retornar a esta tierra? Será el Señor Jesús, pero también el Espíritu Santo nos va a hacer recordar muchas cosas. Oiga, usted puede leer en Mateo 27, del verso 62 al 66, los motivos por los cuales pusieron esa piedra y cómo es que encontraron la piedra removida. Ya estaba abierto. Cuando entró Pedro y Juan, ¿se recuerdan ustedes ese momento? Pero fíjese que es tremendo que cuando entró Juan, vio los lienzos doblados. Eso nos habla de que Dios es un Dios de orden, que los mismos lienzos no pudieron retener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda usted cómo salió Lázaro cuando Jesús lo llamó que saliera de la tumba? Él salió atado y lo tuvieron que quitar las vendas, desatarlo. Mandó a los siervos a que lo desataran, porque sí lo podía limitar esos lienzos. Al Señor Jesús no lo limitaron, no lo va a limitar nadie, porque acuérdese, hermano, que el único que resucitó y está vivo a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Todos los relatos que hay en la Biblia no fueron resurrecciones, sino fueron volver a la vida, porque después de volver a la vida, valga la redundancia, todos murieron. Si usted pregunta, o tal vez no lo dice la Biblia, pero usted estudia al que murió, Lázaro, la hija de Jairo, la trajeron de vuelta a la vida, pero murió. Y el único que no ha muerto es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Entonces, el Señor les habla. Fíjese, hermano, que ¿se recuerda usted que José y María andaban buscando a su hijo cuando se les desapareció? Y tal vez lo fueron a buscar al parque central, lo fueron a buscar a donde habían juegos. Pero
hermanos, se les había perdido, y realmente los que estaban perdidos eran ellos, porque al primer lugar donde los deberían de haber ido a buscar era el templo, y cuando llegaron al templo precisamente ahí estaba. Entonces sabemos que eso es a lo que vino el Señor, porque Él decía que en la casa de mi Padre, dice, es donde debo estar. Se puede estar cerca de Dios, mas sin embargo, no tenerlo en nuestro corazón y no estar preparados para lo que va a suceder. Porque yo quiero narrar aquí, hermanos, voy a adelantarme un poquito más al verso 13, donde le habla la palabra que he aquí, dice que dos de los discípulos, ¿quiénes serían, hermanos? Aquí solo habla, se menciona a Cleofas, pero dice que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ellos desertaron, hermano. Ellos conocieron a Jesús, ellos estuvieron cerca de Jesús. No es solo estar cerca de Jesús, sino es tener experiencias sobrenaturales en Cristo Jesús. Y estos han de ver, no sé si tendrían experiencias, pero ellos desertaron. ¿Sabe usted lo que es la palabra desertar? No es lo mismo renunciar cuando uno está trabajando en algún lugar y uno va a renunciar, dice, pues se llama al jefe y le dice, mire, no estoy capacitado para esto y aquí traigo y devuelvo las herramientas que me dieron, pero voy a renunciar. No es lo mismo renunciar que desertar. Desertar es el que sale huyendo, sale corriendo de la realidad. Entonces estos hombres no renunciaron al evangelio, sino desertaron, porque ellos dijeron, esto se terminó, esto se acabó. Y oiga lo que sucedió, hermano, porque ellos caminaron, dice, fueron como 11 kilómetros los que había de ahí, de Jerusalén a Emaús. Por eso la pregunta es, en medio de la confusión, ¿hacia dónde te diriges? ¿Vas a desertar a Emaús? ¿Qué sabes qué significa la palabra Emaús? Yo lo anotaba aquí y la palabra Emaús es primavera templada. ¿Qué está diciendo? Que era buscar un lugar tibio, un lugar donde no hay problemas, un lugar donde ya no hay conflictos, donde ya no hay malas noticias. Pero hermano, cuando vienen las aperturas, vienen las dificultades, no debemos refugiarnos en un lugar donde aparentemente todo está bien. El tibio deserta, el tibio abandona y aún tira sus armas. Deja el yelmo, deja la espada, deja el escudo. Qué tremendo es saber, hermano, que hay cristianos que en los momentos más difíciles hacen lo más fácil. Como decía el doctor Ríos, lo más fácil no es la salida correcta. Busquemos doblando rodillas, preguntémosle al Señor qué es lo que debemos hacer. Pero fíjate, hermano, que se puede estar en cercanía de Dios, pero muy lejos, estar haciendo un culto a un Dios muerto. Y Él quiere que conozcas las dimensiones en estos momentos de dificultad, hermano. Lo que el Señor quiere es que tengas experiencias sobrenaturales. Primero se abre la puerta, se quita la piedra que está estorbando. Hay otra segunda señal que yo veo en esta lectura y es que ellas vieron a dos varones con vestiduras resplandecientes. Cuando viene la dificultad, el Señor manda ángeles que acampan alrededor de nosotros. Y aquí viene una esperanza. Ángeles pueden visitar tu hogar. Entre el conflicto, entre la dificultad, ángeles van a venir a auxiliarte. Deberíamos de volver a esos tiempos de visitación. Si el problema no tiene solución, hermano, el Señor enviará ángeles.
porque los ángeles no son para guiarnos a toda la verdad. Los ángeles son para anunciar algo, proteger a sus hijos, porque vienen cosas extraordinarias. Y nosotros, fíjese que a veces ponemos distancia a las cosas espirituales, pero tiene que venir una memoria renovada a través del Espíritu Santo. Y esas mujeres corrieron a avisarle a sus discípulos, a sus compañeros, a Pedro, a Juan, y usted sabe lo que sucedió, porque Dios tiene control de todo, hermano. Acuérdate tú, hermano, que Jesús tenía interés en Jonás para que fuera a hacer la obra a Nínive, pero él fue el que no quiso. ¿Por qué el Señor tiene interés en Jacobo? Lo persiguió 20 años y hasta que entendió el plan de Dios, dejó que se realizara el plan maravilloso que el Señor tiene con nosotros. Lo mismo sucedió con Sansón. Y mire, Saúl, el ungido de Jehová, tuvo que ir a visitar a una pitonisa porque estaba descontrolado, hermano. En los momentos de descontrol, lo que tenemos que hacer es doblar rodillas, recordar las palabras que el Señor nos ha hablado, y a través de su Espíritu Santo va a venir consolación. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Pero, ¿qué le pasó a los demás discípulos, hermano? Fíjese que quiero que vean que había una locura entre los discípulos. Ellos no creían, porque cuando viene el momento difícil, que viene repentinamente, y no puede, y uno no entiende qué es lo que pasa, como le dijera yo, los pensamientos empiezan a maquinarse en nuestra mente, pero para eso está el Espíritu Santo, para aclararnos. Y ellos estaban claudicando, hermano, los discípulos. Acuérdese, hermano, que ellos no eran impíos. Los discípulos eran íntimos del Señor Jesús, y aún en medio de eso tuvieron dificultad, porque los fariseos, ellos no estaban ciegos, porque dice que ellos sabían lo que iba a suceder y ellos tramaban atrapar al Señor Jesús. Los ciegos éramos nosotros, son los discípulos, nosotros somos los discípulos ciegos, pero el Señor abrió nuestros ojos, y usted lo va a ver de qué manera se abrieron los ojos, porque vamos aquí al verso 14, donde estos dos discípulos iban camino de Emaús, iban a la tibieza, iban a buscar solución al mundo. No busques, no bajes a Egipto como lo hizo Moisés. Ahí no vas a encontrar la solución. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermano, en estos momentos en donde nosotros estamos hablando cosas que aún como cristianos nos asombramos, qué expresiones salen de los labios de muchas personas. Pero ahorita es en el momento en el que el Señor está oyendo detenidamente qué es lo que hablamos, qué es lo que pensamos. Y sucedió, dice el verso 16, bueno, el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Hay ojos velados, hermano. Hay personas ciegas espiritualmente, y estos estaban ciegos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes, hermano? La tristeza a veces invade nuestro corazón, pero eso debemos de saber, hermano, que eso no le agrada al Señor. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? No lo reconocieron, hermano. Eso es algo impresionante que a mí me conmueve siempre, y digo yo, ¿cómo es posible que no conocieron al Señor Jesús? Quiere decir que cuando Él venga en su parucía, tal vez no lo vamos a reconocer, pero se tienen que abrir los ojos espirituales. Primero, ¿qué fue lo primero que el Señor permitió que se les abrieron? Las Escrituras.
porque el Señor les empezó a hablar de el Antiguo Testamento, de todo lo que Jesús les había hablado. Entonces es una apertura de las Escrituras. Pero ellos, ¿qué eran sus comentarios, hermano? Incluso decían, el Nazareno se murió, era el profeta que nos hablaba, era el que nos iba a redimir. Pero al tercer día, Él prometió que resucitaría y ya se cumplieron los 3 días. Quiere decir que no va a pasar nada. Muchos están en las mismas condiciones hoy en día, creyendo que ya se acabó todo y que el Señor los abandonó. Pero es porque no tienen las experiencias que tuvieron estos dos. Ahora es cuando deberíamos de tener experiencias abundantes, y los que no las han tenido, por lo menos que tengan una experiencia sobrenatural, porque dice que en ese momento es cuando el Señor tomó autoridad, cuando ellos dijeron, ya se acabó el plazo, ya no hay remedio, ya la enfermedad está llegando a todos. Mira, esos son los dichos que hay ahora. Ya no hay solución, está creciendo cada vez el número de contagiados. Pero el Señor se pone de pie y toma autoridad y les dice, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas anunciaron. Pero oiga, hermano, era necesario que se abrieran primero las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que al leer la palabra del Señor, al buscar su rostro y escudriñar la palabra, inquirir en la palabra del Señor, se va a abrir la Escritura y van a saber quién es el que está en el camino, porque ellos no conocían quién era. Y fíjese, hermano, que era el mismo Señor Jesús. Incluso sucede un acontecimiento que nos conmueve hasta el día de hoy, donde Él les dice, ¿saben qué? Yo voy a la aldea siguiente. Y ellos le dicen, tú eres forastero y no sabes qué es lo que está sucediendo. Él se hizo el que no sabía, hermano. Como que el Señor está probándonos. Y Él no se hace de rogar, ni está buscando que le invites para que se quede, sino Él quiere que de tu corazón salga la invitación. Mire qué lindo, hermano. Yo leo aquí y dice que el Señor no va si no lo movemos. El Señor solo les insinuó que iba más lejos. Nos da la oportunidad para que le invitemos. El Cristo no se va a dar por invitado. Él le gusta que le digas, quédate con nosotros. Mi hermano, le rogaron, porque Él ya se iba a ir hacia la siguiente aldea. Pero al rogarles, Él recibió esos ruegos y se quedó. Por eso es que nosotros debemos recordar aquel cántico, hermano, tan precioso, aquellos himnos inspirados por Dios, donde dice, quédate con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros, hermano. Ese es el ruego que deberíamos estar gritando, hermano. Pero muchos no están preparados. Aún le pueden decir al Señor, quédate aquí en mi hogar, quédate en mi familia, porque te necesitamos. Pero no saben que lo que deben hacer es pedirle al Señor que no solo les abra las Escrituras, sino les abra los ojos espirituales. ¿Qué sucedió después, hermano? Voy a saltarme aquí al verso 26 o 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declara en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, dice. Oiga lo que le dijeron. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y él entró pues a quedarse con ellos. Pero oiga lo que aconteció, hermano. Que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a cada uno de los que estaban ahí. ¿Qué sucedió, hermano? En el camino
Por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a veces solo nos quedamos en el camino y nos abren las escrituras. Pero es necesario que le invitemos a que llegue a nuestra casa. ¿Para qué? Para que Él parta el pan y nos ofrezca, porque a la hora de partir el pan dice que se abrieron los ojos. ¿Para qué es necesario que se abran los ojos, hermano? Para reconocerlo, porque solamente en el camino no lo reconocemos. Es necesario que se abran los ojos para que lo reconozcamos en su parucía. Y cuando Él venga, posiblemente no le vamos a reconocer, pero vamos a participar de la cena del Señor. Eso es importante, que lo hagamos constantemente, es lo que nos mantiene activos. Hermanos, si algo nos mantiene activos, es participar de los elementos. Solo hay dos ordenanzas: bautismo en agua, a los que ya creyeron. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay otra ordenanza. ¿Y cuál es esa otra? Participen de la cena del Señor, participen del pan y del vino, porque van a recordar su muerte, la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando tomamos la Santa Cena? Ahora que no la podemos tomar en el templo, usted procure tomarla en su casa cuando el pastor le indica que vaya a traer vino y traiga pan y comparta con los suyos. Usted es el sacerdote de casa que lo puede hacer. ¿Qué está haciendo ahí? Se abren los ojos espirituales para que cuando Él aparezca lo reconozcamos. Aleluya. Se puede estar con Jesús y no tener los ojos preparados para verlo, porque lo más importante es verlo, hermano. Él estaba sentado con ellos a la mesa y no lo reconocían. Llegó el punto en que ni siquiera lo reconocían hasta que participaron de la cena. Se les abrieron los ojos espirituales. Leímos el verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Mire, ¿cómo es eso que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, les enseñaba a sus hijos, a sus discípulos, a que fueran llenos del Espíritu Santo? Les enseñó a ponerse la armadura de Dios, les enseñó a caminar y les enseñó todo lo que Él hacía con el Padre. Y cuando ellos, mira, al principio no agarraban el ritmo, al principio se desconectaban y les pedía que oraran, no podían ni orar ni siquiera una hora, pero ya cuando llegó el momento en donde Él se iba a ir, ya aprendieron los discípulos, pero resulta que cuando ya aprendieron la lección, se va. Mira, hermano, ¿cómo es eso? Era como para que se quedaran ahí, que Él se quedara con ellos y que ellos le demostraran todo lo que habían aprendido. Pero yo quiero ir un poquito más adelante, porque aquí hay un detalle bien interesante donde le habla a Felipe. Usted lo va a leer después en casa y va a leer todo el capítulo 24 y si es posible lea el 22 y 23 para que veamos el contexto, pero yo le estoy aquí parafraseando y haciéndolo un resumen. Y Jesús le habló a Felipe, ¿sabe qué le dijo? ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y estoy contigo y no tienen experiencias conmigo? Les dijo. Hermano, no es solo de ir a la iglesia, no es solo de participar de la cena del Señor para que se abran los ojos espirituales y podamos reconocerle, sino tener experiencias, porque les iba a dar una experiencia sobrenatural. Él le habló a Felipe, Felipe le trasladó esto a sus demás consiervos, pero en ese momento él se fue, pero les sigue hablando a través del Espíritu Santo. Por eso es que era necesario que fueran a Pentecostés. Entonces, ¿qué sucede al comer el pan, hermano? Hace que le reconozcamos en la parucía, pero hay un detalle, que solo lo pueden ver los que participen del vino y del pan, para que se les abran sus ojos, porque después que dijeron los que iban a Emaús y no le reconocían al principio, y cuando se sentó a la mesa y participaron del pan, dijeron,
Lo que pasa es que no ardía nuestro corazón en verle. Si algo debe de arder en nuestro corazón es, hermano, esperar su venida, esperar su parucía, esperar su venida y esperar con gozo y alegría, que no se nos vaya el gozo, hermano. Oiga, fíjese que es necesario ver al Verbo hecho carne. ¿Y qué sucedió cuando ellos terminaron de participar de la cena bendita? Hermanos, se les fue el cansancio, se les fue la tristeza, se les fueron los pleitos. Ahí estaba Judas, bueno, ya no estaba Judas, ya solo habían 11, pero estaba peleando Felipe con Tomás y estaban discutiendo, y otros decían, y estos dos, Cleofas y el otro que no lo menciona la Biblia, dijeron después: ya te diste cuenta que ahora sí lo reconocemos. Porque son etapas, hermano. No es solo de que se nos abran las escrituras, la palabra de Dios, que se nos abran los ojos para reconocerle. Pero hay un detalle más importante que más adelantito, donde Él también quiere que se abra el entendimiento. Voy a leer aquí porque faltan algunos pasajes de leer. El verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Se da cuenta que en el camino todavía no se abren los ojos espirituales para reconocer al Cristo resucitado, porque es que no es lo mismo haber visto a Jesús en Betania, en Jerusalén, que verlo resucitado. Y dice aquí que cuando les hablaba en el camino y cuando les abría las escrituras, verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Por eso es que él lo que quería era que no fueran Emaús, que no se mantuvieran en el camino tibio, que la iglesia no se durmiera en el camino como se durmieron casi las 7 iglesias. La única que no la regaña es Filadelfia. A las otras 6 las regaña, dice: tú que has perdido tu primer amor, tú que has dejado que Jezabel entre, tú que no te mantienes firme. Pero a la Filadelfia más bien le dice que aunque eres débil, pero has guardado. Aleluya, el guardar su palabra es algo maravilloso. Pero oiga lo que sucedió, eso quiero concluir con esto. Entonces dice que él les dijo: y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón Pedro. Ellos, los turbados, los que habían desertado, hermano, mire, aún todavía hay apóstatas reversibles, pero qué terrible es que un apóstata termine su carrera fallándole a Dios, porque aún volviéndose apóstatas, aún puede haber una reflexión, y Dios puede abrirle las escrituras, pero al final lo que quería era abrirles el entendimiento. ¿Para qué, hermano? Abre las escrituras para que las leamos, abre nuestros ojos para que le reconozcamos cuando venga por nosotros, pero tiene que abrir el entendimiento para que las escrituras abiertas las entendamos. Oiga cómo dice al final: todos proclamaban y decían: ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Oiga, el verso 36, sí, voy a finalizar en unos versos más, y dice: mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, muchas veces puede ser que haya miedo, haya espanto, dice: espantados, eran sus discípulos, y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Hermano, la turbación tiene que salir de nosotros. ¿Por qué se turban y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, les mostró, hermano.
las manos, me imagino que ya cicatrizadas tal vez. Les mostró sus pies. Y tocad mis manos, dice una versión, y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Miren, es lo que nosotros debemos aprovechar y saber en el momento que Él venga, es palpar al Verbo hecho carne. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían. Miren, hermano, la duda y la incredulidad todavía puede permanecer, pero eso se va a ir desvaneciendo conforme nosotros participemos de lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Y estaban maravillados y les dijo: tenéis aquí algo de comer. Eso es algo que se nos debe grabar en nuestros corazones, porque se recuerda usted cuando se les apareció primero a esas mujeres, después se le apareció a Pedro y la experiencia que él tuvo. Pero quiero llegar al punto donde se recuerda que cuando él iba con sus discípulos, él aparecía en el mar y caminando sobre el agua, cuando todavía no había muerto ni había sucedido ese acontecimiento. Pero después, cuando él muere y resucita, ya se les aparece resucitado. Pero ¿cómo se les aparece a ellos? Ya no tiene que hacer milagros, ya no tiene que demostrar la grandeza para que crean ellos, sino es al contrario, porque ellos iban en el mar, en aquella barca, y no habían pescado nada. ¿Y él dónde se aparece? Se aparece en la orilla del mar. No estaba caminando sobre el agua, ellos estaban en el agua. Y entonces el primero que lo reconoce es Juan. Y al reconocerlo, le lanza el chisme o le pasa la voz a Pedro. Y Pedro se tira al agua. Usted sabe lo que sucedió. Pero lo impresionante es de que ellos no llevaban peces, sino hasta que él les dijo que tiraran la red. Y que al sacar la red, ahí iban a recoger los peces. Cuando llegaron a la orilla, él ya tenía peces ahí. Dice que tenía un pez, tenía pan y estaba ahí en brasas. Entonces, ¿qué está hablando el Señor Jesús ahí con eso? Les estaba diciendo: miren, yo soy el pan de vida, soy el pez que descendió hasta las profundidades del Seol y se hizo ceniza en el holocausto. Son revelaciones que el Señor les estaba mostrando, pero eran experiencias que necesitaban tener, porque ya se les había abierto las escrituras, ya se les habían abierto los ojos para reconocerlo, pero tenía que abrirseles el entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para que le podamos tocar al final. Toquen mis manos, mis pies, yo mismo soy, palpal y ved. Y comió con ellos, hermano. Los que vieron a Jesús fueron testigos oculares. Pero yo lanzo la pregunta, hermano, ahora en estos días, en estas situaciones difíciles donde viene turbación a nuestra mente, y posiblemente hay algunos que han comentado y dicen: yo tengo 20 años de estar en el Evangelio, pero ya se acabó todo. Ya se terminó el periodo de 3 días, como dijeron estos caminos de Emaús. Pero el Señor se les apareció. El Señor se nos va a aparecer. Pero cuando Él se aparezca, camino hacia dónde vas tú, hermano. ¿Vas camino a Emaús? ¿Qué quiere decir confusión? ¿Vas camino a Emaús? Que quiere, fíjense, hermano, miren, la definición de Emaús es primavera templada. Vas a buscar estar en donde no hay conflictos, no vas a guerrear, no vas a levantar las manos para batallar contra el enemigo, contra las huestes de maldad, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, gobernadores, principados. Entonces tienes que tomar la estafeta, tienes que tomar la espada y pelear contra esas huestes de maldad, para que en el momento que se aparezca el Señor, te vea caminando hacia Jerusalén,
hacia la casa del Padre y no estés caminando ese Emaús, donde se enfría la devoción, algo que el Señor va a venir a ver en esta venida, es un corazón que arda en deseos de verle, en deseos de participar de las bodas del Cordero. Yo quiero que inclines tu rostro, voy a orar para que el Señor levante el ánimo de muchos que han bajado la guardia. Tal vez están conversando con otras personas que hablan de que ya se acabó todo, que el Señor ya los abandonó, que ya tienen mucho tiempo estar esperando y no hay solución. Pero el Señor te llama a reflexión y que le pidas al Señor que te abra las Escrituras. Abrir las Escrituras es amar la devoción, leer la palabra de Dios. Pero no solo abrir las Escrituras, abrir los ojos espirituales para que le reconozcamos y que nos abra el entendimiento para que entendamos su palabra, prosigamos hacia la meta que es Cristo Jesús y que cuando Él se aparezca lo palpemos y en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dios te bendiga y sigue adelante, hermano. Manda tus mensajes, haznos apacha ahí la campanita para que sepamos de que estás tú escuchando estas cápsulas proféticas. Sobre todo, manda tus preguntas y vamos a responderte de alguna manera. Dios te bendiga y que te dé paz a tu corazón y que te dé nuevas experiencias. Amén y amén.